poquito. Y bueno, contarles de qué es este rollo, que pues aunque les mandamos la invitación y les contamos, pues como para que sepan un poquito más. La Universidad Autónoma Latinoamericana está organizando para el 2022 una conferencia internacional sobre ética del desarrollo. Esa conferencia es una conferencia que realiza hace varios años el Instituto Internacional de Ética del Desarrollo, que es una organización internacional que trabaja sobre esos debates, pero digamos que desde una perspectiva muy filosófica. Y hace algunos años, cuando Naula conoció a esta institución que se llama LIDEA, pues bueno, resultó la posibilidad de hacer la conferencia en Colombia para poder debatir sobre estos temas de ética del desarrollo en contextos como los de Colombia y Medellín, pues básicamente como en el contexto de construcción de paz. Se propusieron varias mesas de trabajo y una de esas mesas de trabajo se llama desplazamiento por el desarrollo. Entonces, espérenme, yo abro por aquí el programa. Una de esas mesas que se llama desplazamiento por el desarrollo, pues básicamente tiene el propósito como de debatir acerca de, bueno, de cómo estos modelos de desarrollo pues generan todas estas condiciones, todas estas consecuencias tan perversas, no solamente en Colombia y en Medellín, sino en muchos otros lugares. Entonces resulta que esa conferencia era para el año entrante, para el 2021, y estuvo pensada inicialmente como una conferencia muy, digamos, convencional, en el sentido de mesas de trabajo. A las mesas de trabajo llegaron alrededor de unas 100 y pico de ponencias de todo el mundo, y pues la idea era presentarlas, y había como un interés también de quienes venían de todas partes de conocer procesos en Medellín, tanto como esos procesos de desarrollo de los que tanto ha hecho gala la administración municipal, como los otros proyectos de desarrollo que están más, digamos, formulados en una perspectiva contrahegemónica, alternativa, de disidencia o en franca disputa, pues, con los modelos de desarrollo formales. Entonces, como sucedió este rollo de la pandemia, la Universidad Autónoma pues le propuso a LIDEA que no hiciéramos la conferencia virtual, que no tenía ningún sentido hablar de estos temas tan complejos en la virtualidad, y que si ellos querían realmente acercarse a las complejidades, a las disputas, a las tensiones que hay en torno al desarrollo en Medellín y en Colombia, pues esto había que hacerlo en los territorios y con la gente. Entonces nos inventamos este espacio, que era un espacio que ya veníamos haciendo con el Centro de Estudios, con movilizaciones, con poblaciones, movilizaciones y territorios de un aula, pero que dijimos, bueno, abramos un espacio aquí para que de verdad entonces el asunto sí sea conversado con las organizaciones. Entonces, ¿qué nos ha generado esta serie de encuentros? Nos ha generado un replanteamiento casi total de la conferencia, ¿sí? Todo ese tema de debates teóricos, de discusión de ponencias, es un debate que está siendo más bien como reorientado a otro tipo, a otra modalidad de encuentro, que es más bien como escenarios comunitarios donde podamos debatir todos estos temas asociados al desarrollo y a las disputas por el desarrollo. Entonces, quisimos invitarles, y vuelvo y les agradezco pues que hayan aceptado, porque este tema de desplazamiento por el desarrollo, pues es un tema que nosotros queremos mostrar a la idea y mostrar a las organizaciones que están vinculadas, que es un tema que no se puede tratar mediante trabajos académicos. Este es un tema que implica digamos, una entrada de otro orden, que es fundamentalmente de orden político. Y bueno, pues ellos han aceptado, ellos y ellas están escuchando el programa, y bueno, se han generado cosas como muy interesantes para que, pues una vez podamos realizar la conferencia en el 2022, pues se generen otras modalidades como de conversación. Entonces, el programa de hoy es un programa de 1 horita,
Es un programa muy informal, muy fresco, en el que conversamos de 3 cosas fundamentalmente. Una, bueno, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo las organizaciones? ¿Qué está haciendo el movimiento? ¿Qué está haciendo el COA? ¿Y cuáles son como las reflexiones, los debates en torno a los que está circulando la acción colectiva, la acción política que ustedes desarrollan? Dos, ¿cómo entienden cuál es la postura o el lugar desde el cual ustedes han problematizado el tema del desplazamiento por el desarrollo? Y tres, ¿cuáles son como las recomendaciones que ustedes tendrían para una conferencia sobre ética y desarrollo que aborde el tema de desplazamiento por el desarrollo? Es decir, ¿cómo creen ustedes que esa conferencia tendría que ser abordada? Y ahí pues es como donde más chévere se ha vuelto la conversación, porque realmente hemos como dislocado esa estructura de conferencia y la hemos vuelto en otra cosa. ¿Listo? Yo voy a estar en la moderación. Leo introduce el programa y vamos conversando. Pero es súper fresco, siéntanse tranquilos, no tenemos guión, no tenemos nada, es simplemente pues una conversación. Sí. Listo. Es tan informal que toda la introducción de Alexa ya salió en vivo hace rato. Está bien, está bien. Sí, ya por ahí hay como 15 personas conectadas, entonces no, yo creo que podemos... Lo otro que pasa en este programa es que hacemos planeación en vivo, entonces aquí surgen proyectos, surgen alianzas, firmas de convenios, actividades conjuntas. Leíto, entonces... No, pues darle la bienvenida a la compañera Elizabeth y a Carlos. Yo creo que hoy es un programa muy importante porque este es un diálogo con dos movimientos que son supremamente activos, que siempre están con la comunidad, que siempre están desde el territorio acompañando procesos de movilización, generando propuestas de participación comunitaria para afrontar las consecuencias nefastas de este modelo de desarrollo de la ciudad. Y pues yo creo que es aprovechar el tiempo para escuchar de sus experiencias, para hablar de esa visión crítica que tienen sobre el desarrollo y cuáles son las alternativas que se están generando desde las comunidades, porque pues una cosa es decir, criticamos y cuestionamos el desarrollo, pero creo que lo más importante es hablar ante esa crítica al desarrollo que emerge desde estos movimientos sociales, desde las comunidades, cuáles son las propuestas, las reivindicaciones que se vienen planteando desde los territorios y que incluso me atrevería a decir le están dando línea a la institucionalidad o a diferentes programas que tienen que ver como con esta perspectiva del desarrollo para ver si hay posibilidades de mediar o de transformar en algo esta mirada. Entonces, como segunda introducción de la primera introducción de Alexa, les damos la bienvenida al programa. Les invitamos a acompañarnos, a participar con sus preguntas, con sus comentarios. Háganse partícipes de esta conversación. Y bueno, yo creo que vamos de una, Alexa, a conversar con Elizabeth y con Carlos. Bienvenidos. Y bueno, también agradecerles a todas las personas que se sintonizan los viernes, que nos acompañan en esta tardecita de conversa chévere, animarles a que socialicen estas conversaciones, porque realmente la apuesta de la Conferencia de Ética del Desarrollo es una apuesta que cada vez le vemos más potencia, que cada vez le vemos más despliegue. Hemos dicho ya varias veces que esto va a ser muy difícil hacerlo chiquito, pero bueno, eso no nos preocupa tanto. Lo que quisiéramos es que realmente pudiéramos adentrarnos en esos debates sobre el desarrollo, las disputas frente a esos modelos de desarrollo y sobre todo reivindicar, reconocer, identificar, porque a veces ni siquiera las conocemos, las propuestas de las organizaciones. Entonces, Elizabeth y Carlos, yo quisiera que en esta primera ronda como de conversaciones le contáramos un poquito a la gente, aunque yo sé que ustedes traen sus propios públicos y sus propios fans, que les contemos un poquito, Elizabeth, desde el Cinturón Occidental Ambiental, específicamente desde el Comité de Concertación Social de Pueblo Rico, qué están haciendo ahorita. Contarle a la gente qué es, para quienes no lo saben, y contarles qué están haciendo ahorita.
Y luego, bueno, Carlos, que nos cuente desde el movimiento de la ADERE y desde la mesa de vivienda de la Comuna 8 también, qué es lo que están haciendo ahorita. Listo. Bueno, el Cinturón Occidental Ambiental es una articulación de organizaciones sociales y ambientales que nace en el suroeste de Antioquia como respuesta a lo que se llamó hace algunos 14 años el Cinturón de Oro de Colombia, el Cinturón del Cauca Medio, que fue como una definición por parte del gobierno nacional de estas montañas, específicamente pues de la cordillera occidental, como un área homogénea para la extracción de minerales a gran escala. Entonces, pues como respuesta a esa imposición de ese modelo extractivo, surge el Cinturón Occidental Ambiental. Este articula diferentes organizaciones sociales, entre ellas el Comité de Concertación Social de Pueblo Rico, que es del municipio de Pueblo Rico, y en el que yo participo pues activamente desde hace varios añitos. Pues con el contexto de la pandemia ha sido difícil como hacer frente al extractivismo y más como a ese auge y a esa, digámoslo de alguna u otra manera, como cooptación que ha tenido la multinacional minera Anglo-Gold Ashanti. Esta es como la mayor amenaza que tenemos hoy en el territorio, con el proyecto minera de cobre Quebradona en los municipios de Jericó y Támesis. Entonces, debido pues como al tema de la pandemia, no somos ajenos pues que desde el gobierno nacional han priorizado el sector minero energético como para sacarnos de esta crisis que ha originado pues el COVID-19, entonces ha sido bastante complejo. Desde el Cinturón Occidental Ambiental y desde el Comité de Concertación Social nos hemos dado como en la tarea a fomentar y a fortalecer el tema de la seguridad y de la soberanía alimentaria, de la agroecología, del cuidado de las semillas criollas y nativas en el territorio COA. Esto pues como respuesta también a ese asistencialismo que de alguna u otra manera ha ofrecido la multinacional Anglo-Gold Ashanti. Porque pues bueno, no es una obviedad, pero pues tenemos entendido que pues con el contexto de la pandemia y esa recesión económica a muchas personas se les fue difícil acceder pues a alimentación o a lo que normalmente podemos pues, desempeñar como actividad económica, entonces empezaron a repartir mercados, empezaron a hacer un asistencialismo pues aprovechando la crisis. Entonces lo que queríamos era como decirle a las comunidades y a las personas que hay otras formas. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil cuando una multinacional con un músculo financiero tan grande como el de Anglo-Gold Ashanti, con los intereses tan perversos que tiene sobre los territorios, pues llega a darle a las personas lo que necesitan. Entonces, en el momento hemos tratado, nosotros tenemos a través como de esas estrategias de comunicación alternativa comunitaria, como son la radio, como lo son los murales, hacemos murales también como para expresar qué queremos en el territorio, con los programas radiales específicamente que se llama Diálogos para la Vida del Espacio, hemos tratado de hacer como ese trabajo de concienciación con las personas de estos diferentes municipios, porque la injerencia que ha tenido la multinacional minera no solo ha sido en Jericó, que es como donde actualmente está el proyecto, o Támesis, sino que ha sido con con la mayoría pues como de los municipios cerca de la subregión. Entonces en esa vamos haciendo como un ejercicio pedagógico a través también de la educación popular territorial, con una iniciativa que tenemos muy bonita que se llama también Cátedras del Territorio, debido pues por la pandemia toca virtual, pero es también esa construcción de una cátedra que pueda ser dictada en los colegios, que ese mismo territorio nos diga qué debemos aprender de él para poderlo proteger, básicamente como lo que hemos realizado por este tiempo que ha sido bastante difícil. Muchas gracias, Elizabeth. Sí, obviamente este ha sido un momento para que tanto el gobierno como las
las mineras y bueno, todas las multinacionales de carácter extractivo aprovechen para llegar a los territorios de muchas maneras y creo que eso es una alerta importante que no solamente les corresponde a ustedes divulgar, sino a todos quienes estamos interesados pues en la defensa del territorio. Ahorita seguimos conversando de ese tema. Carlos, contanos del movimiento de ladera y de la mesa de vivienda de la Comuna 8. ¿Qué están haciendo ahora? ¿Cuáles son como las apuestas que tienen? Bueno, buenas tardes a todos y a todas, a la fanaticada. Saludo a Leo, mucho gusto Elisa y hola, ¿qué más Alessa? Bueno, mi nombre es Carlos Velázquez, yo vivo en el barrio, en El Paro, en la Comuna 8, la ladera oriental de Medellín. Digamos que hago parte, digamos, de la Junta de Acción Comunal de acá del barrio, soy vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Paro, hago parte de la Huerta Escuela también de acá del barrio. Y digamos, hago parte de la mesa de vivienda desde hace aproximadamente 9 años, en febrero vamos a cumplir 10 años. Ya el proceso, digamos, del movimiento de laderas, pues sí es un proceso que surge en el marco de la coyuntura COVID-19, más o menos entre marzo y abril, cuando se empezó pues como el encerramiento que nos hicieron, el primer encerramiento, ahora vamos a empezar el segundo encerramiento, entonces empezó la configuración pues como de este movimiento que realmente es nuevo. Pero, digamos, las movilizaciones en términos de la ladera no son nuevas, llevamos más o menos aproximadamente 50 años, 5 o 6 décadas de luchas constantes de diferentes procesos y hoy representamos una parte de ese movimiento, no somos el movimiento total, pero las laderas han venido creciendo poco a poco en Medellín. Entonces el padre Vicente Mejía y toda la lógica de la teología de la liberación, pues estuvo mucha importancia en la década de los 60 y los 70. Luego el padre Federico Carrasquilla con los populares en los 70s y los 80s. Luego el movimiento de la zona del Limbo en los 90s. El movimiento cívico de la nororiental en los 90s que logró la ampliación del perímetro urbano y logró la consecución de los servicios públicos domiciliarios para gran parte, digamos, de ese voto urbano rural nororiental. Luego en los 2000 la red de organizaciones comunitarias, en la década de los 2010 la mesa interparroquial de desconectados y la mesa de vivienda y servicios públicos de la Comuna 8. Entonces esto es un acumulado histórico de experiencias de 50 años y digamos hoy estamos de paso nosotros como movimiento, pero las comunidades siempre han estado en constante movimiento con diferentes formas, con diferentes lógicas. Hoy en día, digamos, lo que nos ha marcado la historia ha sido, digamos, los procesos de construcción social del territorio, esa construcción social de los barrios, esa autoconstrucción de las laderas que ha marcado las diferentes épocas y básicamente ha sido la construcción de la vivienda, la autoconstrucción de la vivienda, del hábitat y del entorno, pero un tercer elemento de la construcción social es el tejido organizativo, el tejido asociativo, que, digamos, fortalece el tejido social. Una cosa es el tejido social y otra cosa el tejido asociativo, el tejido organizativo que tenemos, que fortalece ese tejido social. Entonces, digamos, en la actualidad, nos hemos venido configurando como movimiento y hemos reivindicado varios de los temas que han reivindicado nuestros compañeros a través de la historia. Uno, el tema de los servicios públicos domiciliarios. Ha sido una batalla central de los sectores populares de las barriadas, no solamente de Medellín, sino de Bogotá, de Cali, de Bucaramanga, de Barranquilla, pero no solamente de Colombia, sino también de Río de Janeiro, de Sao Paulo, de Santiago de Chile, de Caracas, de Lima, digamos, de todo, digamos, la lucha de América Latina ha sido, digamos, por un pedazo de suelo urbano y en ese pedazo de suelo urbano la lucha por los servicios públicos ha sido fundamental. Ya luego, digamos, de los 90 se empieza una lucha muy importante. En la Constitución del 91 se definió la participación de las comunidades y en ese sentido empezó la participación para el desarrollo, un poco que es el tema que nos va ubicando hoy. ¿Cómo ha sido esa participación para el desarrollo? Inicialmente un impulso bastante importante, sobre todo desde la zona nororiental, del proyecto, del plan alternativo zonal, Paz Nororiental. Y en la noroccidental también, digamos, los barrios alrededor del Cerro El Picacho, luego en la Comuna 13, los barrios Independencias 1, 2, 3, los Conquistadores y El Salado, y en la parte centro-oriental, la Comuna 8, se tuvo el acompañamiento de Corporación Región en lo que se denominaron los planes de desarrollo zonal, que eran las apuestas de las comunidades en pro del desarrollo. Y digamos que en la actualidad, luego digamos del 2004, que se materializa el programa de planeación local y presupuesto participativo, están las banderas de los planes de desarrollo local. Los planes de desarrollo local que se desarrollan en cada una de las comunas y la mesa de vivienda de servicios públicos se instala
en el marco de la estrategia de gestión del plan de desarrollo local de nuestra comuna. En la actualidad, digamos, el tema de la planeación, ya hemos tenido 2 fracasos, los planes de desarrollo zonal fracasaron con Luis Pérez. Luis Pérez dijo, si ustedes quieren, tienen muchas propuestas de desarrollo, pues cojan ustedes el alcalde y ustedes definen el modelo de ciudad. Eso inmediatamente hizo una desbandada de las organizaciones. Y ahora en el periodo 2012-2015 de Aníbal Gaviria también nos dijo prácticamente lo mismo. No, yo tengo un modelo de ciudad, tengo un jardín circunvalar y no me interesan las resto de propuestas como la de mejoramiento integral de barrios, y eso generó una nueva abandono de los temas de planeación para el desarrollo de parte de las comunidades, y hoy reivindicamos, digamos, líneas alternativas de desarrollo que no necesariamente están enmarcadas en el sistema municipal de planeación, sino que, digamos, son mecanismos de planeación, pero, digamos, del orden alternativo. Y ahí es donde se instala, digamos, la propuesta del movimiento de laderas, que básicamente tiene 2 temas centrales que tienen que ver mejoramiento integral de barrios y la gestión comunitaria del riesgo. Yo dejaría por ahora ahí. Listo, súper, Carlos, mil gracias. Y bueno, por supuesto, lo que enuncias tiene mucho que ver con este eje de debate que estamos proponiendo hoy, y es cómo esos modelos de desarrollo en disputa, ¿sí?, generan unas concentraciones de capacidades, pero también generan unas marginaciones de algunas propuestas que resultan de mucho interés para las comunidades. ¿Cómo han entendido ustedes, Elizabeth y Carlos, tanto desde el COA como desde el movimiento de la DER y desde la mesa de vivienda, el asunto del desplazamiento por el desarrollo? Y cuando hablamos de desplazamiento por el desarrollo, obviamente estamos hablando de esos modelos de desarrollo que se han vuelto centrales, hegemónicos en la ciudad, y que van priorizando una serie de acciones en función también de unas formas de visibilidad de la ciudad, ¿sí? ¿Cómo han problematizado ustedes esa condición, ese fenómeno más bien del desplazamiento por el desarrollo? Bueno, en el suroeste de Antioquia pues evidenciamos ese desplazamiento cuando se aumentan las tasas de migración pues, de las comunidades rurales hacia la ciudad, y eso no solamente tiene que ver pues, con esta locomotora minero-energética que últimamente está como tan exacerbada, sino también con otras prácticas extractivas que no garantizan esa soberanía ni esa autonomía alimentaria, ni garantizan como esa permanencia digna de las comunidades en sus territorios. Los monocultivos históricos y tradicionales como el café, recientemente los pinos, el aguacate, la gulupa, que de alguna u otra manera son como esa evidencia de la agroindustria que está llegando al suroeste de Antioquia desde el Comité de Concertación Social. Lo hemos pues analizado, y desde el Cinturón Occidental Ambiental se han planteado múltiples alternativas, porque como lo dices tú, no es como, bueno, lleguemos a criticar el modelo de desarrollo pues, que nos están imponiendo, pero hay que resistir a través de las alternativas y de estos otros mundos que nos estamos pensando y que estamos construyendo. Y eso es lo que hace el Cinturón Occidental Ambiental: construye territorios sagrados para la vida, esos territorios en los que sea prioridad permanecer bajo una vida digna. Y entonces recientemente pues tenemos un mandato popular, por decirlo así, es como una ley fundamental que nace desde las organizaciones sociales ambientales, desde esta articulación también entendiendo que el ordenamiento territorial es una herramienta que nos permite consolidar esa construcción de territorios sagrados para la vida y que las personas permanezcan en esos lugares que hoy habitan. Y ese mandato popular pues tiene en cuenta varios lineamientos, y el primero es sobre los usos del suelo. Nosotros como que definimos 3 usos del suelo que creemos fundamentales, y los usos del suelo pues de alguna u otra manera es lo que también garantiza que las personas permanezcan en los lugares que viven. Tenemos los usos principales. Esos usos principales
destinados pues a la agricultura campesina, a la diversificación de la producción, a la gestión comunitaria, alternativas energéticas comunitarias. Tenemos los usos restringidos, que son pues, los agroindustriales, la minería de construcción, el turismo también, aunque no lo creamos. El turismo no planificado también se presenta como una forma de extractivismo en el suroeste de Antioquia porque hay un desplazamiento que no es tan evidente, pero lo hemos llamado extranjerización de la tierra y es en esos municipios tan patrimonios tan turísticos, tan bonitos, pues entonces la tierra se empieza a encarecer, quienes tienen la capacidad de adquirir estas tierras pues son extranjeros, entonces empieza a haber como un desplazamiento de las personas que viven ahí y empieza a haber como un cambio de los usos de esos suelos, entonces ya no es la parcela para la producción agroalimentaria propia y local, sino que ya es la tierra pues como para las parcelas, las fincas de recreo y bueno, todos esos factores que va condicionando de alguna u otra manera el turismo cuando es tan intensivo y no se planifica. Y por usos prohibidos, pues tenemos la megaminería de metales, que es lo que les había hablado ahorita sobre Anglo-Gol Ashanti, que es pues como el boom, por decirlo así, la que está como en el ojo del huracán. Pero también tenemos otras multinacionales, a que ahora se me escapa el nombre, en Caramanta. Pues entender que pueden empezar por estos municipios, pero la idea es que van a abrir de alguna u otra manera las puertas a otras multinacionales si inician pues esos procesos de explotación. También tenemos como segundo lineamiento definir como patrimonio local, cultural y ambiental las fuentes hídricas, la tradición campesina y la cultura indígena. Esto pues porque el suroeste de Antioquia es una región muy rica en agua y pues queremos preservar esa cultura campesina que de alguna u otra manera pues garantice que las personas puedan vivir bajo dignidad en estos municipios y la cultura en vera porque el suroeste de Antioquia es un territorio intercultural, pluriétnico, habitan con nosotros 5 resguardos indígenas de la etnia Embrachami y para nosotros también es muy importante como todos esos aprendizajes, toda esa cosmovisión que tienen los pueblos indígenas que de alguna u otra manera han enriquecido mucho esa construcción de territorios sagrados para la vida, esa concepción que tenemos de lo sagrado en el cinturón occidental ambiental. También tenemos la participación social efectiva y afectiva, está como una forma alterna a, digámoslo, esas herramientas que nos puede, que se nos brindan legalmente o constitucionalmente, ¿sí? Entendemos que la legalidad a veces no nos... Se le detuvo la voz a Lisa de Osolomí. Pues lo que se considera legal a veces no ganan la vida, o sea, no nos dan esas herramientas propias que permitan que permanezcamos en esos territorios. Entonces optamos por otro tipo de herramientas que denominamos legítimas y entre esos está pues el mandato popular del que les estoy hablando. Están los cabildos comunitarios que nacen como alternativa también a los cabildos abiertos, están las consultas autónomas que nacen también como esa alternativa a las consultas populares y están los planes de vida comunitarios que es como la máxima expresión de soberanía y autodeterminación de los pueblos en el suroeste de Antioquia, es el pensarnos cómo queremos vivir, es a través también como de lo que nos soñamos en ese territorio, cómo planear esa permanencia en nuestro territorio y creo que sin duda eso es una alternativa y es una herramienta grandísima para
como para frenar un poquito ese tema del desplazamiento de alguna manera por ese desarrollo que se nos ha impuesto en el suroeste de Antioquia. Y por último tenemos la educación popular territorial que busca, como les había dicho, a través del reconocer el territorio, de caminarlo, generar esos procesos de educación que nos permitan saber qué es lo que tenemos para defenderlo y así no migrar o de alguna u otra manera acceder ante yo lo llamo así como ante esos espejitos que nos venden, por ejemplo, la empresa minera. Entonces, es muy importante. Tenemos las escuelas territorio, las escuelas de agroecología del COA, que también buscan como esa transición en la producción agroalimentaria. Tenemos las cátedras del territorio que se está haciendo actualmente virtual por el tema de la pandemia, que era lo que les mencionaba ahorita. Y tenemos las salas patrimoniales, casas madres del territorio y los medios de comunicación comunitarios. En los medios de comunicación comunitarios pues tenemos la radio. Hemos utilizado también el muralismo, el arte como una forma de expresar qué queremos en el territorio, de comunicar a las otras personas qué es lo que consideramos sagrado para la vida, cuáles son esos componentes de ese territorio que son sagrados y porque es indispensable pues su defensa, y eso pues como en definitiva es un resumen de lo que se ha venido realizando en el suroeste de Antioquia y que es una alternativa bien grande frente a ese desarrollo que nos quieren imponer. Gracias, Elizabeth. Sí, evidentemente con lo que tú nos cuentas, pues queda claro una cosa que ya hemos venido discutiendo en los programas, y es que no se trata solo de desplazar a las comunidades, se trata de desterrar, de desarraigar, de empobrecer, de expropiar a las comunidades de sus saberes, de sus riquezas, de la posibilidad de construir un territorio a imagen y semejanza de lo que sueñan y de lo que son. No se trata simplemente de moverlos del lugar, sino de arrancarlos, de desterrarlos de esa posibilidad de construcción de un futuro con dignidad, como tú bien lo dices. Pero me gusta mucho también lo que planteas, y es un asunto que ya nos han venido, en el que ya nos han venido insistiendo campesinos y campesinas con los que trabajamos desde la universidad, y es la idea de lo legal como una herramienta, pero también lo legítimo como una herramienta. Es decir, la posibilidad de recrear esas herramientas, esas alternativas que tenemos para luchar por el territorio. Así que súper, súper interesante. Ahorita hablamos un poquito más de algunas cosas. Carlos, contanos cómo han problematizado ustedes esa noción de desplazamiento por el desarrollo. Bueno, digamos que uno de los principales conflictos y el originador del conflicto armado tiene que ver el conflicto por la tierra en Colombia. Y vuelvo e insisto, no es un problema de Colombia, es un problema de América Latina y es un problema del sur global que se está también viviendo en Asia y que también se está viendo en África y nosotros como América Latina, y es el problema de la distribución de la tierra que tiene que ver con el problema de la distribución de la riqueza. Entonces ese es el elemento, digamos, central, la pelea por la tierra en lo rural y la pelea por la tierra en lo urbano. En lo rural, frente a esa imposición del modelo hegemónico, digamos, de pensarnos nosotros como el modelo extractivo, digamos, un poco el pensamiento de David Harvey de acumulación por desposesión que venimos, digamos, desde 1492, y a nivel urbano también, digamos, esa lucha por la tierra, que ya no se expresa en hectáreas, sino que se expresa en metros cuadrados, y esos metros cuadrados en términos de la ubicación de la ciudad, y de definición entre si es de alto riesgo, no de alto riesgo, si tiene equipamiento, si tiene espacio público. Entonces, digamos, ahí hay una lucha bastante importante, y así como en el suroeste y en otras subregiones del departamento asisten a esa locomotora mineroenergética, en las ciudades asistimos a una locomotora constructivista e inmobiliaria que quiere pensarse la ciudad solamente como un escenario de valor de cambio, ¿cierto? Donde genere ganancia, donde genere plusvalía, y donde los pobres no cabemos en ese modelo, los sectores populares no cabemos dentro de esos modelos de ciudad, que son ciudades que se venden al capital. Entonces, digamos,
Ahí hay, digamos, un relacionamiento de esa lucha entre la tierra, el urbano y lo rural, y, digamos, de esas dos locomotoras que en el caso de Medellín se presentan como un clúster. Digamos que cómo se ha dado o cómo se ha entendido esa lógica o cómo se ha dado el desplazamiento por el desarrollo en el marco de los últimos 15 años para no irnos muy atrás. La ciudad escogió un modelo de ordenamiento, un modelo de ciudad bajo una filosofía que fue la filosofía del urbanismo social, ¿cierto? El urbanismo social que se instala en la ciudad básicamente después de la alcaldía 2004-2007 de Sergio Fajardo, se nos instala ese modelo de urbanismo social que se materializó con algo muy concreto como fue el Parque Biblioteca España, la Biblioteca España, y los proyectos urbanos integrales. Y ahí vemos cómo hay una afectación directa a las comunidades. Tuvieron que desplazarse varias familias para poder ubicar el Parque Biblioteca España, y las familias les dijeron, ustedes son de alto riesgo, luego la sacaron, construyen una mega biblioteca que hoy está que se cae, que vale 18.000 millones reformularla, y son desplazados porque el desarrollo, son víctimas del desarrollo, ¿cierto? Entonces ahí hay la afectación concreta de la implicación de ese modelo de urbanismo social. Eso fue avanzando en la ciudad y ya se dejó hablar de urbanismo social para hablar del urbanismo cínico-demagógico. Digo cívico-pedagógico, pero realmente sí es cínico y demagógico. El urbanismo cívico-pedagógico que nos implantó el actual gobernador Aníbal Gaviria y el Partido Liberal, ¿cierto? Que hoy realmente es el que está mandando en la ciudad. Se dice que no hay jefes políticos, pero el Partido Liberal es el que está mandando en la ciudad. Si no vean quienes están en los grandes cargos como el Departamento Administrativo de Planeación, digamos la Secretaría de Gestión y Control Territorial. Bueno, cerramos paréntesis, bienvenidos al futuro. Recuerden la frase del patrón de Quintero, que era bienvenidos al futuro, y hoy es Medellín Futuro. Cierro paréntesis. Luego ese urbanismo cívico-pedagógico se materializó, digamos, como en 3 obras concretas que tienen que ver con el Jardín Circunvalar, en la parte de la periferia o las laderas, y el Parque del Río en la parte central, ¿cierto? En la parte central, y una obra muy concreta que fue, digamos, el Puente de la Madre Laura, que articulaba la ladera oriental y la ladera occidental en el nororiente, digamos, en la parte norte de la ciudad. El Puente de la Madre Laura desplazó un montón de gente, ¿cierto? Desplazó un montón de familias que estaban ubicadas entre Palermo, en la parte baja de la Comuna 4, ¿cierto? En el caso de Parques del Río, pues no hubo tanto desplazamiento, pero lo va a haber en términos de lo que se conoce como Río Norte, porque el Río Centro, digamos, donde está, digamos, un suelo formal. Pero en Río Norte nos vamos a encontrar con unos procesos de ocupación informal del suelo, y lo más seguro es que en esta década que se nos viene vamos a ver varias víctimas del desarrollo en ese corredor existente entre la parte baja de la Comuna 2, Santa Cruz, y la parte baja de la Comuna 4, digamos, Aranjuez, todo lo que es Moravia, Palermo, Sinaí, todos esos sectores prácticamente tienen que ir abandonando la ciudad. En un momento, en los 70s, esa era la periferia de la ciudad, pero hoy se constituye en el centro. Ahí vemos donde el capital en esos modelos de desarrollo, en algún momento, algunos suelos, algunos espacios no eran estratégicos, hoy son estratégicos para el modelo. Entonces el modelo no se queda quieto, lo mismo el suroeste en algún momento fue estratégico para la agricultura, pero hoy no es estratégico para la explotación minera. Entonces digamos el capital se está moviendo, digamos es importante tener esa lectura de la producción del espacio, ¿cierto? Cómo se están produciendo el espacio y cómo el capital se viene pensando el espacio para que de los movimientos también tengamos nuestra propia lectura. Y ahora en la actualidad, entonces ya se empieza a hablar desde el urbanismo ecológico. Entonces llegamos al 2020, entonces ya hablamos del urbanismo ecológico, y ese urbanismo ecológico se va a materializar con 2 obras, que es el Metro Ligero de la 80 y el macroproyecto de transversalidad santanera, que fueron los 2 objetivos, digamos, por los que se jugó Quintero. El borde en estos momentos no está priorizado, no va a haber intervención en los bordes, laderas, está concentrado transversalidad Santa Elena y el Metro Ligero de la 80. Entonces, digamos que las víctimas del desarrollo, vamos a ver ese desplazamiento por el desarrollo, digamos, como en esas 2 tendencias, en esas 2 obras, así como lo fue el Parque Biblioteca y los TUI, como fue el Jardín Circunvalar en esta alcaldía 2020-2023. Y digamos, con esta reflexión termino frente a ese tema de la producción del espacio, y es que el capital, en un momento la nororiental, la Comuna 8, la Comuna 13, no importaban para el proceso de acumulación del capital, ¿cierto? Eran suelos que no importaban, pero ahora, al figurar como suelos urbanos, el capital está muy interesado en estos tipos de suelos,
porque al intervenir estos suelos e ingresarlos al mercado formal del suelo, inmediatamente los precios del suelo en la ciudad se van a crecer. Entonces, por eso el interés de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, de la Lonja Propiedad Raíz, del Comité Intergremial de Antioquia, es decir, del Grupo Económico Antioqueño, que es el que tiene cómo está distribuida las regiones y cuál es ese modelo, digamos, de planeación, ese modelo de desarrollo que está definido por la Comisión Tripartita en los lineamientos de ordenamiento territorial de Antioquia, y se define para qué sirve cada sector y se configuran los modelos de ciudad o los sistemas urbanos. Entonces, digamos, hay una pelea por la producción del espacio, tanto en lo rural como en lo urbano. Desde los diferentes movimientos urbanos, pues estamos peleando por algo muy concreto, pero a veces nos volvemos movimientos muy reivindicativos que no tenemos la capacidad de observar lo que está pasando en el suroeste, lo que está pasando en el oriente, y es que toda esa gente va a terminar llegando acá a nuestros barrios a seguir autoconstruyendo y seguir produciendo el hábitat, pero que fueron despojados, que fueron desarraigados de unas zonas que en algún momento no eran estratégicas, por eso insisto, para el capital, pero que hoy se convierten en estratégicas. Bueno, muy bien. Hoy tenemos unas preguntas de las personas que nos acompañan. Leito, contanos. Bueno, por aquí saluda a nuestra amiga Lore Zapata. Creo que en parte ya se respondió esta pregunta, pero por aquí dice Lore, ¿cuál es la concepción de desarrollo desde el Estado, actores del conflicto, y cuál es la concepción desde los procesos comunitarios? Sobre esto ya estuvieron compartiendo un poquito. Por aquí está el compañero Eduard Niño. Saludos, amigo Eduard de Convivamos. Pregunta Eduard, ¿cuáles son los retos de la participación comunitaria frente a las políticas cada vez más especializadas y tecnificadas frente al desarrollo? Es una pregunta bien interesante. Muy bien, no sé si Elizabeth o Carlos quisieran responder esa pregunta de Edward. Bueno, desde el Cinturón Occidental Ambiental yo creo fundamental esa participación social efectiva y afectiva. Como lo había mencionado, pues lo legal no garantiza esa permanencia en los territorios, y pues ante como este surgimiento de nueva normativa, de nuevas políticas tan tecnificadas, y lo vemos también mucho con el proyecto minera de cobre Quebradona. El acceso a la información técnica, el poder como enfrentar este tipo de megaproyectos para las comunidades es muy difícil, y más aún como el gobierno trata de pues como de limitar más esa participación social. Entonces consideramos que esa participación social efectiva y afectiva, que surge precisamente desde ese sentido social que tenemos desde el territorio, o sea, desde como el amor, la solidaridad, el cómo nos comportamos con el vecino, el cómo habitamos ese pequeño lugar, transformarlo en rutas, en mecanismos para poder participar y decidir cómo queremos habitar ese territorio. Y pues el COA ha visto una alternativa muy valiosa a través como de estos mecanismos que ya les había mencionado y que son alternos. Pues si bien buscamos hacer frente al extractivismo y lo legal no lo posibilita, buscamos otras formas que de alguna u otra manera nos garantice permanecer como en la pelea. Yo quisiera, Carlos, no sé si nos quieres ayudar con la pregunta, pero yo quisiera agregar un elemento con base en lo que nos acaba de plantear Elizabeth, y es que lo que uno ve son como iniciativas que emergen como alternativa a los modelos de desarrollo de orden extractivista, de despojo, capitalistas a ultranza, que cómo entender esas alternativas en su real potencia de transformar el capitalismo, porque uno lo que ve a veces es que las propuestas que construimos desde las comunidades, desde la academia, desde los sectores, que pensamos que hay otras maneras de construir y de vivir, es que se convierten en alternativas que incluso no molestan a los modelos hegemónicos de desarrollo, ¿sí? Están ahí, coexisten,
están ahí incluso como caminando al mismo tiempo. Pero mientras estos modelos hegemónicos devastan, sacan, expropian, arrasan con todo, las propuestas alternativas marchan a otro ritmo, ¿sí? Y cuando uno llega como a ciertos niveles de angustia al ver que como que no logramos dar en el fondo del asunto, uno se pregunta si lo alternativo es suficiente o si en términos de los movimientos sociales, las organizaciones sociales, la articulación con la academia crítica, nosotros tendríamos que apuntar a la raíz de este modelo para poderlo deconstruir. ¿Cómo ven ustedes eso? Bueno, realmente entonces ahí irían 3 preguntas, voy a responder las 2 primeras y luego me articulo con la tercera. Frente a la pregunta de Lorena, respecto a esas concepciones del desarrollo, yo creo que es muy importante porque a veces ni siquiera hay concepciones del desarrollo de parte, digamos, desde las comunidades como ese desarrollo clásico que nos han impuesto. Digamos, desde las comunidades, los temas de desarrollo, los temas de planeación a veces han sido de difícil aprehensión, de difícil comprensión, en tanto se vive el diario, es decir, se está pensando en el desayuno, se está pensando en el almuerzo, en la comida, pero no nos deja pensar el hambre, la necesidad, no nos deja pensar mucho más allá, no nos deja proyectar muchas veces. Entonces, digamos que hay que tener en cuenta de que, digamos que la lucha está casi que por la sobrevivencia, por la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, el modelo de desarrollo o ese modelo alternativo a veces queda difícil de pensar por estar en el día a día, digamos, atendiendo a la amenaza de un desalojo, la falta de agua potable, los problemas de riesgo. Entonces, a veces no tenemos la capacidad de pensarnos mucho más allá, digamos, como si lo tiene el Estado, como si lo tienen los grupos económicos. Digamos que, como decía la profe, hay que pensar, digamos, alternativas, digamos que un poco las pistas nos la han venido dando los movimientos indígenas en América Latina, de no pensar el desarrollo, sino la lógica del buen vivir. Hay que cambiar de paradigma. Yo creo que ese paradigma del desarrollo en esta época de crisis del capitalismo, en esta época de crisis por cambio climático, por variabilidad climática, yo creo que hay que empezar a cambiar el chip, ya no seguir hablando tanto de modelos de desarrollo, sino modelos de buen vivir, que nosotros no hablamos digamos, que tenemos que hablar es de proyectos de vida, pero proyectos de vida colectivos, porque digamos desde la casa, desde la escuela, desde la sociedad, son los proyectos de vida individualistas y estamos asistiendo a un proceso de individualización de la sociedad muy fuerte que es necesario volcarnos a pensar en los proyectos de vida colectivo. Frente a la segunda pregunta que nos hace Eduard Niño, el Viracachá, frente a los retos de la participación, frente a mecanismos cada vez más especializados, cada vez más tecnificados, digamos que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva clase, digamos que ya no es la burocracia, sino es la tecnocracia, y es, digamos, el modelo que estamos asistiendo hoy en la ciudad de Medellín es que estamos asistiendo a un modelo tecnócrata, ¿cierto? Donde se supone que el conocimiento es el que manda la parada, ¿cierto? Digamos, ¿qué reto nos queda, Eduardo, ahí? Que de esto de tajada saca mucha gente del debate. Esto de tajada nos deja por fuera a muchas de las discusiones y casi que nos pone a hablar el mismo lenguaje tecnificado que plantea la institucionalidad. Entonces esos sentires, ¿cierto? Esas autonomías se van perdiendo y quedamos inmersos en ese lenguaje y en esa lógica instrumentalista del espacio, ¿cierto? Entonces eso para mí es una falla bastante grande. ¿Qué otro reto planteó Eduard? Que las escalas cambiaron. En los 90 funcionábamos bajo la escala de zona, en los 2000 bajo la escala de comuna. Hoy esa escala está mandada a recoger. La escala de comuna ya no funciona para la planeación. Hoy la ciudad la partieron, la redes la partieron en 10 pedazos, que es la figura de los macroproyectos, que es los macroproyectos de desarrollo, cómo las comunidades vamos a hacer frente a esos macroproyectos de desarrollo. Entonces la escala ya no es de comuna, la escala ya es de los macroproyectos. Entonces, los que están en la parte baja del río, Moravia, Palermo, tienen que articularse en términos de pensar ese macroproyecto Río Norte y adelantarnos un poco a la propuesta de la institucionalidad. Y en el caso de los bordes, el macroproyecto del borde urbano rural nororiental, Burnor, que coge la parte alta de la comuna 1, parte alta de la comuna 3 y parte alta de nosotros de la comuna 8, y irnos pensando y adelantándonos para qué, para que ese desarrollo no nos vaya a dar en la cabeza tan duro, como irnos preparando para la pelea
pero sin olvidar los procesos de autonomía y sin olvidar, digamos, las agendas propias, porque a veces los movimientos nos hemos volcado a la agenda institucional, pero hemos olvidado nuestra propia agenda. Digamos, esa es una de las discusiones que tenemos que dar en esta década que se nos viene. Muy bien, Carlos. Elizabeth y Carlos, ¿cómo pensar estas disputas por los modelos de desarrollo o cómo visibilizar? Porque yo creo que esas disputas ya están muy bien planeadas, pero ¿cómo visibilizar para poder pelear con ellas, para poder prepararnos, como bien dice Carlos, esas disputas por el desarrollo en la relación Medellín, área metropolitana, departamento de Antioquia, y eso en relación con las disputas por el territorio en América Latina? Es decir, un poco para esquivar esa idea que tenemos de la lucha por la defensa del territorio en escalas micro y pensarnos en una dinámica mucho más global que articule los procesos de resistencia, emancipatorios, construcción de otras vías posibles de existencia. Pero digamos, en esta primera escala pequeña, ¿cuál es la lectura que ustedes tienen de, digamos, esa implementación del modelo de desarrollo Medellín, área metropolitana, Antioquia? Y cómo leerlo en clave de lo que pasa en América Latina. Bueno, pues yo considero desde la experiencia y desde el Cinturón Occidental Ambiental que a veces nos pensamos que hacer frente a este desarrollo pues impuesto, opresor, neoliberal, es imposible. Hay veces, yo, Elizabeth, me levanto muy pesimista, pero como lo dices tú, hay un montón de celulitas en muchas partes, hay un montón de grupos organizados trabajando en diferentes partes del globo, no solo en América Latina, y es apostarle a lo que mencionaba Carlos, a esas agendas locales, a seguir como el trabajo de hormiguita, el trabajo asociativo, el trabajo comunitario, que de alguna u otra manera nos va a venir a dar como esas respuestas a todos esos interrogantes o incertidumbres que muchas veces tenemos, porque cambiar el chip es complejo. Hacerle entender, y lo digo pues como desde el contexto local en Puerto Rico, hacerle entender, por ejemplo, a un alcalde que si recibe ayuda de la minera, pues está comprometiendo a toda una comunidad, es bastante complejo, pero seguir trabajando, seguir apostándole a lo alternativo, a esos planes de vida comunitario que se construyen desde lo multicultural, desde lo pluriétnico, desde las personas, niños, jóvenes que habitamos el suroeste de Antioquia, hablándolo pues en términos de esa ruralidad y de esa subregión que de alguna u otra manera está siendo amenazada. Desde el COA hemos también tenido mucho apoyo de Sensat Agua Viva, de algunas ONGs, y hemos inclusive llevado este mensaje de la permanencia y de construcción de territorios sagrados para la vida en el suroeste de Antioquia hasta la ONU. Es complicado, pero pues hemos tratado también de visibilizarlo, y creo que esta pandemia también ha sido como un momento de repensarnos en el proceso organizativo, de repensarnos cómo seguir buscando otras alternativas que de alguna u otra manera como que se han visto, las que ya veníamos implementando un poco opacadas por este asistencialismo, toda esta cooptación de las mineras, principalmente pues de Anglo Ashanti, cumpliendo el papel del Estado. También no es como negarlo ahí, pero ellos de alguna u otra manera se aprovechan de esas ausencias estatales para también imponer su lógica. Muchas gracias, Elisa. Carlos. Bueno, digamos que esas disputas por el desarrollo en diferentes escalas, como lo plantea la propia Alexandra,
deben partir del reconocimiento de las particularidades, digamos, de la escala de actuación de cada uno de los movimientos, pero también como los movimientos se van multiescalando y van teniendo una mirada un poco más amplia, porque a veces, por ejemplo, como movimientos barriales, defendemos el derecho a la ciudad o el derecho al territorio, pero creemos que el derecho al territorio es mi barrio. Y hemos, digamos, logrado avanzar que por lo menos algunos líderes barriales piensen la comuna y que a los 2 o 3 años de pensar la comuna empiecen a pensar la zona y de la zona empezar a pensar el municipio, pero como el municipio se encuentra dentro de un área metropolitana, pero que no podemos olvidar la región, pero que no podemos olvidar el proyecto de Estado-Nación que se conversó en algún momento, pero también el proyecto, digamos, de América Latina. Pero digamos, esos, digamos, son procesos que deben pensarse a mediano y a largo plazo, digamos, con una lógica de acompañamiento entre liderazgos, de apoyos, para ir escalando, digamos, ese análisis, porque a veces nos quedamos como el caballo así, que solamente ve como una sola parte y no nos permite ampliar. Yo creo que en esto la academia, digamos, juega un papel importante y es mostrarnos también otras posibilidades y no solamente nuestra experiencia. Digamos que a nivel de alternativas, yo creo que hay 2 alternativas que nos están dando pistas. Una, lo que está pasando en Bolivia con el MAS, el movimiento al socialismo, porque es unas pistas que ellos se paran en una nación pluriétnica. Aquí todavía no hemos querido reconocer, digamos, que somos un país pluriétnico y multicultural. Aquí todavía gobierna la burguesía santafereña y la burguesía paisa articulada con la burguesía payanesa y la burguesía costeña. Aquí todavía no hay un proyecto de nación, todavía no nos hemos montado en esa película de la nación y ellos han venido aprovechando y utilizando las zonas rurales y urbanas para seguir su proceso de acumulación. Y en el caso, digamos, del movimiento Sin Tierra, el MST, porque nos plantea unas claves bastante importantes. El MST plantea 3 frentes de acción para los movimientos sociales y que los han venido trabajando. Un frente de acción, que es el clásico que hemos hecho, de exigibilidad frente al Estado, todo el tema de exigibilidad jurídica, exigibilidad política, porque el Estado no lo podemos dejar suelto, tanto el Estado local como el regional y como el nacional. Pero los movimientos sociales no nos podemos quedar solamente en ese ejercicio de exigibilidad, sino que necesitamos avanzar en otras 2 líneas que definió el MST. El MST entonces también definió una línea de poder político, como, digamos, desde los movimientos sociales también pasamos a configurarnos en movimientos políticos, y es decir, la disputa por el poder, ¿cierto? El poder en lo local, las juntas administradoras locales, en las juntas de acción comunal, en la ASO comunal, a nivel regional, con consejos, alcaldías, gobernaciones. Eso ha sido un paso muy difícil en Colombia porque las experiencias que hemos tenido son catastróficas. A unos les han boleado bala, como fue madre, y a otros se han vendido. Esa ha sido la realidad. O han sido contados por el Estado o les han boleado balas si saben para qué van a ser parte del Estado. Entonces sería la segunda línea. Y una tercera línea que nos plantea el movimiento Sin Tierra son los proyectos de autonomía, los procesos de autogestión, porque es importante mantener esa línea de que no todo depende del Estado ni todo depende del poder político. Desde las comunidades, de los procesos de base, tenemos que pensar autonomía hídrica, autonomía alimentaria, autonomía energética, diferentes autonomías que nos permitan avanzar en la construcción de nuestro proyecto de vida, porque no todo va a llegar del Estado, no todo va a llegar, digamos, del poder político. Entonces, insisto, hay que mantener 3 líneas: exigibilidad jurídica y política con el Estado, tratar de incidir en el poder político, y una tercera que se nos viene planteando que tiene que ver con las autonomías, con las autogestiones y las construcciones propias que nos lleven a, desde allá, ir construyendo un modelo alternativo de sociedad. Súper, Carlos, mil gracias. Me gusta mucho que retomes esa línea del movimiento Sin Tierra porque hay un debate muy interesante sobre la noción de desarrollo y la noción de poder y la negociación del poder. Es decir, la posibilidad de asumir el poder desde los movimientos sociales, perderle el miedo que hemos tenido a asumir esos cargos públicos y desmitificar la idea de que esos cargos de poder público son cargos en los que no se pueden hacer transformaciones. Claro, si llega una sola persona, si no tenemos formados líderes, lideresas que sean capaces de asumir esos cargos públicos, pues claro, una sola persona será cooptada muy fácil o eliminada con mucha facilidad. Pero si esto lo podemos pensar
a través de un elemento que señalaba ahorita Elizabeth, que me gusta mucho, y es el tema de la formación y la educación. Cómo formar políticamente para asumir el poder, para negociar esos modelos de desarrollo, pero no negociarlos a la manera que lo hemos hecho en otros momentos, sino una negociación que realmente logre instalar esto que hemos construido como alternativo en otras visiones de vida, en otras visiones de coexistencia. Y un poco retomando una palabra que esta mañana trabajábamos en un taller, en una escuela con organizaciones sociales, recuperar la posibilidad de las nosotromías, es decir, no de la autonomía pensada en clave de pequeños espacios, pequeños movimientos, pequeños escenarios, sino una posibilidad también, como lo dice Arturo Escobar, de hacer diseños territoriales, de hacer diseños de proyectos de vida, pero en una clave de lo común, ¿sí? En una clave de lo que nos interesa como dignidad, como libertad, como justicia a muchos y a muchas. Siempre llega a las 4 de la tarde y uno tiene muchas cosas que decir, pero yo quisiera, antes de que nos vamos, abusando un poquito del tiempo de ustedes, pero bueno, no nos podemos ir sin conversar de eso. Todas estas conversaciones, lo decíamos al comienzo, están provocadas por esa conferencia internacional de ética del desarrollo que vamos a realizar en Medellín en el 2022, gracias al Instituto Internacional de la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo, ¿cierto? Esta invitación que ellos y ellas han hecho y bueno, de esta manera como hemos ido construyendo, modelando esa conferencia, nos ha generado muchas esperanzas, también como muchas alegrías en términos de que somos muchos y muchas los que estamos haciendo cosas interesantes, que a veces se trata como de tejer puentes para darnos más fuercecita, porque al igual que Elizabeth, pues este tema de la desesperanza, el pesimismo, pues a veces nos agobia, pero si entre muchos y muchas estamos aquí como acompañándonos, ese relevo es un poquito más fácil, ¿cierto? Y así pues podemos como recuperar fácilmente la alegría. ¿Cómo sitúan ustedes, cómo sitúan ustedes el papel de la academia y de organizaciones como la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo, académicos y académicas en todas partes del mundo que están trabajando esta idea de nuevas perspectivas de desarrollo, nuevas concepciones del buen vivir, nuevas concepciones para afrontar los desafíos del cambio climático? ¿Cuál es el lugar que tiene la academia en esta posibilidad de fortalecernos de la mano con los movimientos sociales y diseñar otros mundos posibles? Bueno, yo considero que el papel de la academia es fundamental en esa construcción de alternativas, entendiendo también como ese acompañamiento que debe hacerse a lo comunitario, a las organizaciones sociales y ambientales también, en perspectiva de retroalimentar y de que ese conocimiento también que la academia de alguna u otra manera puede pues proporcionarnos. Tampoco es entender el conocimiento como a veces se percibe y se evidencian muchos espacios desde lo extractivo, entonces llegan a los espacios a buscar realizar trabajos de investigación y en eso se queda, sí, se llevan la información y pues no pasó nada con el movimiento, no pasó nada con el territorio, entonces creo que es fundamental que se haga ese relacionamiento en el cinturón occidental ambiental, lo llamamos sinergias, que esas sinergias pues tengan un propósito y es ese de poder construir juntos y no de forma como individual, ni que se genere como ese tipo de extractivismo, lo llamo yo, del conocimiento. Muchas gracias, Elisa. Carlos. Bueno, yo parto de ese elemento que nos plantea Lisa, de ese extractivismo académico que es bastante fuerte, ¿cierto? Tanto en universidades públicas como en universidades privadas. Aquí no se salva nadie, digámoslo así. Yo hago parte de la academia, soy profesor universitario, pero todavía veo lógicas muy extractivistas y tiene que ver con las agendas, por ejemplo, de investigación. Llega mucha gente
este es mi proyecto de maestría, este es mi proyecto de doctorado, este es mi proyecto de postdoctorado, este es mi proyecto del grupo de investigación, porque ya está montado el berraco proyecto. Entonces terminamos, no, vamos a hacer una cosa participativa, y lo participativo es llamarnos a los talleres, a los grupos focales y a las entrevistas, pero no a llamarlos, bueno, ¿cuál es el berraco proyecto que tienen ustedes y cómo desde la academia podemos aportar a nivel conceptual, a nivel político, a nivel académico, de otras perspectivas, de conocimiento, de otras experiencias, de articulación de experiencias? Yo creo que hay que partir de eso, y es que seguimos teniendo una lógica muy extractivista de la academia. La academia está, digamos, cerrada a la sociedad, cerrada a los procesos sociales, y la que se ha acercado ha sido mal vista, ¿cierto? Experiencias como la del profesor Alfredo Correa de Andrés con el movimiento Desplazados en la Costa, que fue asesinado por el uribismo, lo reconocieron. Entonces, digamos, también hay que tener en cuenta como ese panorama de persecución a esa academia crítica que no le ha gustado no solamente al poder político, sino al poder económico, ¿cierto? Vea lo que le pasó al profesor en estos días, al profesor Campo Elías Galindo, que lo quemaron, le quemaron un libro en el pecho. Eso que está mandando es un mensaje de terrorismo estatal. Eso no fue cualquier pillo, eso fue el Estado. ¿Por qué? Porque hay versiones diferentes de desarrollo, porque hay una pelea por la tierra en Colombia que todavía permanece. Entonces, digamos, a la academia, digamos, hay que tener en cuenta eso. Hay que fortalecer los procesos que se vienen trabajando, digamos, por ejemplo, desde el ámbito de la autoconstrucción a nivel, digamos, urbano, y hay unos mecanismos como los programas de mejoramiento integral de barrios, que es para fortalecer los procesos de autoconstrucción, para mejorar los procesos de autoconstrucción, para prevenir, digamos, nuevas ocupaciones, y que estas ocupaciones que se hagan sean bajo, digamos, buenas dinámicas. Y un desafío que nos plantea, un desafío actual, tiene que ver, lo decía la profe Alexandra, tiene que ver con los desafíos del cambio climático. Desde el movimiento de laderas hemos venido hablando, listo, hemos hablado de concertar con el Estado, y todo el tiempo está la línea de concertación con el Estado, pero ¿cuándo vamos a concertar con la naturaleza? Es que la naturaleza también tiene unos derechos, la quebrada tiene unos derechos, el morro tiene unos derechos, la fauna y la flora tienen unos derechos que no han sido reconocidos por el ordenamiento jurídico colombiano ni incluso internacional, pero es importante avanzar en esa lectura, y es que hay que negociar con la naturaleza. Hablamos del derecho a la vivienda digna, pero mi vivienda digna no puedo invadir una quebrada a 2 metros porque le estoy quitando el derecho a la vivienda a esa quebrada, el derecho al territorio a esa quebrada, porque es que es la casa de la quebrada, me le estoy metiendo a la casa de la quebrada, y ahí no hay nada que negociar con el Estado. La negociación con la naturaleza, ¿cierto? La concertación, y en el movimiento de laderas, Endis ha sido muy insistente en que debemos concertar, y digamos, el último informe que nos plantean que el avance de los fenómenos extremos, los eventos hidrometeorológicos extremos, se avanzó en un 60% en la última década, y en la década que se nos viene vamos a ver muchos desastres. Entonces es importante ir preparándonos desde la academia en cómo esos desastres que van a llegar asociados a fenómenos hidrometeorológicos extremos, vamos a tener inundaciones, sequías, avenidas torrenciales, incendios de cobertura vegetal, vamos a asistir a una gran cantidad de situaciones que no tienen que ver con la negociación con el Estado, sino la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo, la necesidad de un cambio de modelo económico, porque en el capitalismo no es posible sobrevivir más de 30 años. O sea, el agua se va a acabar en 20, 30 años, son los datos, digamos, oficiales. Entonces ya no seremos capaces de vivir con la naturaleza. Entonces hay que avanzar también con la concertación con el Estado, entender, digamos, el tema de los ecosistemas, el tema de la naturaleza, porque, digamos, la discusión política hay que también tratarla, digamos, en frente a esa discusión o a esa relación, no solamente con el Estado, sino también con, digamos, en el medio ambiente. Y, digamos, los indios, el movimiento indígena ha avanzado mucho en esa lectura del buen vivir, tanto la CONADI en Ecuador, como la gente del sur de nuestro país, ¿cierto? Que también tiene una lectura, esa propuesta de la Minga, que es una propuesta que lleva mucho tiempo, que es histórica, y que nos está haciendo un llamado, ellos hacemos un llamado a los hermanitos menores, ellos los hermanos mayores nos están dando pistas, pero como tenemos ese modelo eurocentrista, que siempre estamos mirando qué teoría viene de Europa, qué teoría viene de los Estados Unidos para poderla aplicar acá, entonces no nos deja pensar, digamos, esos procesos de conocimiento propio, milenario que tenemos y que tenemos que reivindicarlo, ya no solamente desde los indígenas, sino también desde los negros, los afros,
los urbanos. Entonces hay mucha gran cantidad, digamos, de perspectivas de país que todavía no se le han dado el valor que necesita. La academia necesita reivindicar esas otras epistemologías, ¿cierto? Esas epistemologías que están saliendo, que están surgiendo, o que siempre han estado, pero que han sido poco visibilizadas. Uh-huh. Muy bien, Carlos y Elizabeth, mil gracias. Bueno, ahora en términos, esta sí, ya para no abusar más. Leíte preguntas. Pues llegó otra pregunta de nuestra querida amiga Vanessa de Proterra. La voy a hacer, creo que no alcanzamos a desarrollarla, pero es bueno compartirla para que Carlos y Elizabeth se la lleven. Dice, ¿cómo generar procesos de desarrollo alternativos y de crecimiento que puedan reducir la migración de las nuevas generaciones, particularmente los jóvenes, de sus territorios, sobre todo en zonas rurales donde trabajan? Hay que decirle a Vanessa que venga un programa. Como vamos a estar con ella dentro de 8 días, ahí lo conversamos. Que se responda. Es muy importante este tema de las migraciones, entendidas en el marco del destierro, el desplazamiento y el despojo, y también como la expropiación de proyectos de vida futura. Yo quisiera preguntarle a Elizabeth y a Carlos, ya para que nos vamos, ¿qué nos recomiendan ustedes para la conferencia? Sí, obviamente, pues ya están más que convocados a que nos ayuden a abrir el debate en ese espacio. Pero, ¿cómo se imaginan ustedes? ¿Qué lógicos, políticos podrían ayudarnos a pensar para la conferencia? Está como difícil la pregunta. Bueno, pueden pensarlo, se los dejamos de tarea y nos van a ayudar. Sí, es decir, lo que tenemos muy claro ya, lo decíamos al comienzo, es que esta no es una conferencia para abordajes teóricos y académicos solamente. Creemos que tiene que ser un espacio de encuentro entre la academia, los movimientos sociales, las organizaciones, los colectivos, diversas iniciativas para poder pensar juntos y juntas y poder diseñar juntos y juntas alternativas realmente efectivas, ¿cierto? Esto no se puede hacer solo desde un lado, esto hay que hacerlo de manera colectiva. Pero ¿cómo creen ustedes que lo pudiéramos hacer? Pues yo diría que pues es importante, bueno, que han sido pues reiterativos y son muchos los espacios en los que se convocan las organizaciones como para hablar también de esas alternativas que se han implementado. También sería como chévere en términos como metodológicos, como lo dices tú, a través de todos esos procesos, por ejemplo, que de alguna u otra manera han garantizado esa lucha, lo digo desde el Cinturón Occidental Ambiental, con la participación social efectiva y afectiva que nos ha posibilitado estar en espacios como de incidencia a nivel local, en alcaldías y consejos. También es mostrar eso a nivel político, esos mecanismos que no están establecidos jurídicamente o legalmente, que también nos pueden garantizar o nos pueden guiar por esas rutas para legitimar nuestro proceso, legitimar lo que organizacionalmente pues estamos constituyendo. Creo que sería como importante porque desde el COA también nos hemos como retroalimentado de otras experiencias también en términos políticos y de esa índole. Y es muy importante también en el ámbito en el que estamos, en el que el gobierno nacional también busca como poner la piedrita o reducir también esos mecanismos de participación que se tienen constitucionalmente, y sería como lo que en el momento creo sería fundamental y me surge. Muchas gracias, Elizabeth. Carlos, ¿qué se te ocurre? Bueno, digamos que en términos de recomendaciones, yo creo que no es solamente visibilizar los procesos, sino la reclamación, las propuestas, las reivindicaciones, las alternativas que vienen dando los movimientos para darle peso académico a las discusiones políticas que nosotros tenemos como un movimiento. Entonces los movimientos están reivindicando gestión de riesgo, cómo le damos peso también desde la academia
y volvemos ese tema de moda, volvemos ese tema en la agenda, lo ponemos en el punto 1. Entonces, desde el suroeste nos están hablando de las amenazas que se tienen frente a ese modelo extractivista, cómo visibilizamos ese modelo que se está implementando, que no solamente en el suroeste, sino todo el país, ¿cierto? Entonces, cómo desde la academia nos interesa ese papel de generador de opinión pública, porque la academia se ha presentado como neutral. No es lo mismo que lo plantea el movimiento de la era, lo plantea Carlos Velasco, la mesa vienda, son esos mismos de allá. Mientras que si lo van planteando diferentes grupos de investigación, diferentes expertos, la dinámica cambia, porque ya se está volviendo una dinámica no desde un grupillo, sino que es que la sociedad está hablando del tema. Entonces, un poco la discusión es a que los temas que nosotros trabajemos los visibilicemos, no solamente los actores, sino que visibilicemos los temas y que también nos puedan brindar pistas a nosotros para continuar ese camino o ese trabajo que venimos trabajando. A nosotros nos interesa mucho visibilizar todo el tema del cambio climático y la variabilidad climática que está asociado a todo el tema de la gestión de riesgo de desastres y la gestión comunitaria de riesgos, y necesitamos poner ese tema en la agenda. Esa conferencia debe, digamos, poner ese tema en la agenda, lo ha dicho la ONU, que con un peso que usted invierte en mitigación, en prevención del riesgo, se ahorra 7 en un desastre. Hay que darle duro a eso y decirle, listo, necesitamos en las comunas populares avanzar en gestión de riesgo, presionar, digamos, de poner el tema en la agenda es muy importante, porque si la academia pone el tema en la agenda, cuando hablemos como comunidades, cuando hablemos como organizaciones, cuando hablemos como movimientos, se nos va a facilitar que hay un entendimiento, digamos, en la agenda política del momento. Entonces yo creo que esos son temas importantes. Nosotros estamos trabajando en la agenda mejoramiento integral de barrios, la gestión de riesgo, los temas de titulación de tierras. Entonces son temas que nos interesan, a veces parecieran como particulares de un colectivo, pero que para nosotros son importantes enmarcarnos, por ejemplo, en todo lo que es la agenda de cambio climático y variabilidad climática aplicada, digamos, a los asentamientos informales, no solamente en Medellín, sino en toda América Latina. Súper. Muchas gracias. De verdad, ustedes no saben cuánto nos ayuda esto a pensar de manera mucho más coherente, consistente la conferencia. Y bueno, por fortuna, en este caso, la pandemia nos ha dado la posibilidad de planear una conferencia con calma, pensándola, como midiendo muy bien las cosas que queremos hacer. Y bueno, tenemos muchísima emoción con lo que se pueda generar en ese momento. La próxima semana vamos a seguir conversando, tenemos el penúltimo programa ya, sobre ética, desarrollo y justicia en tiempos de cambio climático. Va a estar Vanessa Ospina de Proterra, María Botero de la Corporación Penca de Sábila, y bueno, vamos a seguir abriendo este debate a ver cómo vamos hilando y cómo vamos tejiendo ahí para darnos más fuercecita. El último programa, que será, digamos, el balance de las conversaciones que hemos tenido y cómo esto reditúa en el diseño y en el planteamiento ético-político de la conferencia, estará Óscar Montero de la UNIC y va a estar Eric Palmer de IDEA, de la Asociación Internacional de Ética del Desarrollo. Así que a quienes nos han acompañado hoy, pues a Lisa en primer lugar y a Carlos, darles muchísimas gracias pues como por todas las cosas chéveres que nos han compartido hoy, también por todas las alertas en las que nos ponen frente a lo que está sucediendo y frente a lo cual no podemos quedarnos simplemente como espectadoras y espectadores. Muchas gracias a quienes nos acompañaron hoy en la transmisión a través de Facebook Live. Agradecerles también, pedirles que nos ayuden a divulgar este programa y la serie completa del ciclo que hemos tenido, que nos acompañen la próxima semana a las 3 de la tarde y bueno, obviamente que nos acompañen en la conferencia de ética que haremos en el 2022. Nos vamos a encargar de que no se les olvide porque vamos a hacer muchas cosas en la ética. Eso suena como muy lejos. Así que bueno, una feliz tarde para todos y todas, un abrazo y chao. Hey, gracias, feliz tarde, cuídense.